esta segunda parte de la unidad 5 continuaremos con el modelo normal y veremos la función de distribución, la esperanza y la varianza de una variable aleatoria normal y algunas aplicaciones. La función de distribución de una variable aleatoria normal la representaremos como f de x valuada en un punto u, que por definición es la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma valores menores o iguales que u. Y esto se calcula como la integral desde menos infinito hasta u de e a la menos x menos mu elevado al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Ello dividido entre sigma raíz de 2pi diferencial de x. Esa función puede ser referenciada también para el caso de la variable z como f de z valuada en un punto u, y es la probabilidad de que z sea menor o igual que u. De manera análoga a la anterior, diremos que se calcula como la integral desde menos infinito hasta el punto u de la función de densidad para una variable normal. Esa función de acumulación en general también suele denotarse con la letra phi de z valuado en el punto u o phi de z valuado en un punto z. Sin embargo, esta integral es imposible de llevar a cabo y no existe una forma analítica como función de la variable x. Sin embargo, tenemos la forma de aproximar y calcular las probabilidades hasta determinados valores de la variable resolviendo esta integral. Veremos la probabilidad de que la variable asuma valores hasta un valor particular u y ejemplificaremos en el caso de que u sea igual al parámetro mu. Entonces, la probabilidad de que la variable x asuma un valor menor o igual que mu corresponde a la siguiente área de probabilidad. Esto es, el valor bajo la curva y hasta el valor mu de la variable x. Esa probabilidad, por supuesto, como es hasta el valor de mu, la probabilidad de que x sea menor a mu es 0,50. Si representamos esto en la función de acumulación o función de distribución, para ese valor de mu, la probabilidad de que x sea menor o igual que mu es la altura de esa función. Es decir, f de x valuada en mu es igual a 0,5. Si realizamos una transformación sobre esta misma variable, es decir, realizamos el proceso de estandarización, en el numerador me quedará mu menos mu es igual a 0. Entonces, sabemos de que la media para una variable normal estándar es 0. La probabilidad, entonces, de que la variable asuma valores menores que 0 es 0,50 y corresponde a esa área. En términos de la función de acumulación, la función de acumulación valuada en 0 es igual a 0,50 y está representada en la última gráfica que presentamos. Veremos ahora la probabilidad de que la variable tome valores en un intervalo. Es decir, que si tenemos una variable aleatoria x que se distribuye normal con parámetros mu y sigma cuadrado, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores en un intervalo a, b es igual a la integral entre a y b de la función de densidad. Gráficamente, esto se representa en un área como la siguiente. Tenemos los dos puntos A y B y estamos buscando el área entre esos dos puntos. Esto también puede ser escrito en términos de las funciones de acumulación, y esto es equivalente a f de b menos f de a. Es decir, gráficamente tenemos esos dos puntos A y B y restaremos a f de b, que es la probabilidad acumulada hasta el punto D, f de a, que es la probabilidad acumulada hasta el punto A. Es decir, la probabilidad de que x pertenezca a un intervalo a, b
lo podemos escribir dividiendo en cada uno de los miembros que está entre paréntesis, restándole el parámetro μ. Y eso me va a dar en realidad términos que son equivalentes. También son equivalentes a este otro, que resulta de dividir a cada uno de esos miembros por sigma, que es la desviación estándar de la variable. Entonces veamos que lo que tenemos en el centro de esa expresión no es otra cosa que la variable z. Entonces podemos escribir a esa expresión de la siguiente manera. Probabilidad de a menos μ sobre sigma sea menor a un valor z y z sea menor que b menos μ sobre sigma. Eso, expresado en términos de la función de acumulación de la variable z, es f de z valuada en el punto b menos μ sobre sigma menos f valuado en el punto a menos μ sobre sigma. Veremos ahora los parámetros de una distribución normal y demostraremos que la esperanza de una variable aleatoria x es igual a μ. Por definición de esperanza matemática, sabemos que es la integral para todos los reales de x por f de x diferencial de x. Es decir, es la integral entre menos infinito de x por la función de densidad de una variable con distribución normal de parámetros μ y sigma cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es hacer un cambio o sustitución de variable y llamaremos t a la expresión x menos μ sobre sigma. Despejaremos el valor de x para obtener a qué es equivalente y luego poder reemplazarlo. Y de la expresión anterior, x es igual a μ más t por sigma. Es decir, es lo que hemos llamado desestandarización de la variable. Por supuesto que tendremos que hacer también la derivada para cambiar el diferencial. Entonces, diferencial de x respecto a t es igual a sigma. Con esto reemplazamos en la expresión que veníamos desarrollando y tenemos que la esperanza de x es la integral entre menos infinito e infinito de x, pero x habíamos dicho que es μ más t por sigma, por f de x, que es igual a 1 sobre sigma por la raíz de 2pi multiplicado por e a la menos t al cuadrado sobre 2 por sigma, diferencial de t. Observemos que podemos simplificar las desviaciones estándares que están en el numerador y en el denominador. Y podemos distribuir a esa función de densidad entre cada uno de los sumandos que tenemos entre paréntesis. μ es constante respecto a la integral, por lo tanto la podemos extraer afuera y nos queda μ integral entre menos infinito y más infinito de 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos t cuadrado sobre 2 diferencial de t, más el segundo término. También podemos sacar sigma fuera del integral, porque es constante. Entonces nos queda sigma integral entre menos infinito y más infinito de t por la función 1 sobre raíz de 2pi por e a la t cuadrado sobre 2 por diferencial de t. La integral que tenemos en el primer término vale 1, dado que el integrando es la función de densidad de la normal de parámetros 0 y 1, por lo que el resultado de ese primer término es μ. El segundo término en el integrando vale 0,
ese integral vale 0, dado que el integrando es una función impar. Por lo tanto, nos queda, si ese segundo término es igual a 0, que μ por 1 es igual a μ. Entonces, la esperanza de la variable aleatoria x es igual a μ. Se puede demostrar de que la varianza de una variable aleatoria x es igual a sigma cuadrado. Partimos de la definición de varianza de una variable aleatoria. Luego aplicamos sustitución de variable y utilizamos el método de integración por partes para resolver la integral que nos queda y arribaremos a que la varianza de x es igual a sigma cuadrado. No lo desarrollaremos aquí y solo nos basta con saber de que la varianza de una variable aleatoria x va a ser igual a sigma. Sintetizando, si tenemos una variable aleatoria x con distribución normal de parámetros μ y sigma cuadrado, la esperanza de x es igual a μ y la varianza de x es igual a sigma cuadrado. Para una variable normal estandarizada de parámetros 0 y 1, la esperanza, sabemos ya desde el capítulo anterior, de esa transformación es igual a 0 y la varianza es igual a 1. Veremos ahora un ejemplo para aplicar los conceptos que hemos desarrollado. El ejemplo dice: el tiempo de determinada operación de montaje realizada por un grupo de obreros que fueron entrenados para ello se ajusta a una distribución normal con media 450 segundos y varianza 225 segundos al cuadrado. Se pide encontrar la probabilidad de que a un obrero la operación de montaje le demande menos de 458 segundos. Luego buscaremos la probabilidad de que le demande más de 458 segundos y posteriormente la probabilidad de que a un obrero le demande entre 435 y 465 segundos. Buscaremos en primer lugar la probabilidad de que un obrero a la operación de montaje le demande menos de 458 segundos. Esto es, tenemos una variable x que se distribuye normal con parámetros 450 y 225 y necesitamos encontrar la probabilidad de que x sea menor que 458. Gráficamente podemos utilizar Infostat para construir ese gráfico, entonces iremos a Infostat, aplicaciones, didácticas y gráficos de funciones de densidad continua. Picamos y seleccionamos que queremos una densidad normal con media 450 y varianza 225. Y buscaremos que nos grafique un evento que está definido por valores menores o igual que 458. Tipeamos ese 458, ponemos aceptar y nos da el gráfico de la probabilidad de que x sea menor que 458. Al lado nos da las herramientas gráficas en las que podemos modificar los intervalos o los valores, entre los que x variará o los que queremos que nos recorte ese gráfico. Podemos cambiar el color y definir distintas cosas en términos de edición de ese gráfico. Pero lo que nos interesa es la probabilidad de que estamos buscando. Y esa probabilidad, si lo tenemos a partir del gráfico, nos dice que para una normal de 450, la probabilidad del evento, que no nos dicen cuál es el evento, tengan en cuenta que esto puede ser una consigna en un examen en la que ustedes tengan que definir el evento. Es, en este caso, 0,7031. Es decir, ya hemos encontrado la respuesta de la probabilidad de que x sea menor a 458. Es 0,7031. También podemos calcular la probabilidad de que x sea menor que 458 utilizando
el calculador de probabilidades y cuantiles del programa Infostat. Sabemos que para trabajar con él nos vamos a estadística, a probabilidades y cuantiles y seleccionamos entre las distribuciones disponibles a la normal. En este caso con media igual a 450 y varianza 225 que tendremos que tipear y el valor de la variable x es igual a 458. Clicleamos sobre calcular y nos da la probabilidad que estamos buscando. Gráficamente lo habíamos obtenido antes y la probabilidad de que x sea menor que 458 es igual a 0,7031. También podemos expresarlo en términos de la función de distribución, es decir, f mayúscula de x valuado en 458 es 0,7031. En el gráfico de la función de distribución podemos ver que es la altura de esa curva. Si bien ya hemos calculado la probabilidad de que x sea menor que 458 de dos maneras posibles, también podemos proceder trabajando con la estandarización. Y esto es necesario tenerlo en claro para resolver o identificar los datos de enunciados que nos puedan dar. En este caso, habíamos graficado que la probabilidad de que x sea menor que 458 es igual al área sombreada de ese gráfico que estamos presentando. Si efectuamos la estandarización, que sabemos que es igual a x menos mu sobre sigma, esa variable z va a tener distribución normal 0,1. Entonces, la probabilidad de que x sea menor que 458 la podemos escribir como la probabilidad de que la variable aleatoria z sea menor que 458 menos 450 sobre la raíz de 225. Es decir, la probabilidad de que z sea menor que 0,533 periódico. Eso gráficamente lo podemos representar también utilizando con las mismas funciones de Infostat que vimos antes y obtenemos que la probabilidad es 0,7031, lo podemos ver ahí en el gráfico. Y si queremos trabajar con el calculador de probabilidades, seleccionamos entre las disponibles distribución normal con parámetros 0 y 1, el valor de x, que ahora será el valor de z que nosotros hemos calculado, y obtenemos la probabilidad de que la variable z sea menor que 0,5333. Esa probabilidad es 0,7031. También podemos escribir como que f de z valuado en 0,5333 es igual a 0,7031. El punto B nos pedía la probabilidad de que a un obrero la operación de montaje le demande más de 458 segundos. Es decir, lo que necesitamos es encontrar el evento complementario o la probabilidad asociada al evento complementario del que encontramos recién. Recién habíamos determinado que la probabilidad de que x sea menor a 458 es 0,7031. Entonces, lo que hacemos es buscar de la misma manera que lo hicimos recién, solo que ahora miramos el evento complementario, probabilidad de que x mayúscula sea menor que x minúscula. Habíamos puesto que era el valor de x 458. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor a 458 es 0,2969. También a ese valor lo podemos encontrar utilizando la función de acumulación o la probabilidad que encontramos antes. Observen que la probabilidad de que x sea mayor que 458 podemos hacer como o calcularla como 1 menos f de x valuado en 458, que es el dato que tenemos en la esquina inferior izquierda, que lo habíamos calculado en el enunciado o en el inciso anterior. Entonces obtenemos la diferencia 1 menos 0,7031 y obtenemos que esa probabilidad es 0,2969. También podemos encontrar de manera gráfica ese evento usando el graficador de funciones.
El punto C nos pide calcular la probabilidad de que a un obrero la operación de montaje le demande entre 435 y 465 segundos, es decir, la probabilidad de que X esté entre 435 y 465. Podemos utilizar el graficador de funciones. Entonces, en el graficador de esas funciones ponemos el valor de la media, el de la varianza de la variable que estamos trabajando y los valores entre los que queremos encontrar esa probabilidad. Es decir, en este caso 435 y 465. Obtenemos el gráfico que presentamos aquí y podemos observar que esa zona sombreada representa una probabilidad igual a 0,6827. También podemos encontrar la probabilidad trabajando analíticamente la expresión que hemos presentado antes. Es decir, la probabilidad de que la variable esté entre 435 y 465 la podemos escribir como la probabilidad de que X sea menor que 465 menos la probabilidad de que X sea menor que 435. Es decir, miremos en el gráfico que estamos haciendo la diferencia que estamos representando con las gráficas, con las flechas. A su vez, la probabilidad de que X sea menor que 465 menos probabilidad de que X sea menor que 435 la podemos expresar en términos de las funciones de distribución. Es decir, f valuado en esos dos valores y obtenemos la diferencia. A partir del calculador de probabilidades en cuantiles podemos obtener cada una de esas probabilidades. En la primera ponemos el valor de X sea menor a 465 y obtenemos que es 0,8413. La segunda probabilidad la obtenemos escribiendo el valor de X 435 y la probabilidad de que X sea menor a ese valor es 0,1586. Reemplazando en la expresión anterior obtenemos que es 0,6826. También podríamos trabajar con la variable estandarizada, es decir, plantear a la probabilidad de que X esté entre 435 y 465 como la probabilidad de que Z esté entre 435 menos mu sobre sigma y 465 menos mu sobre sigma. Si calculamos, eso nos da la probabilidad de que la variable z se encuentre entre menos 1 y 1. En el graficador de funciones podemos obtener la gráfica para esa expresión y también podemos resolverlo con las funciones de distribución de la variable z. Es decir, f de z valuado el menos 1 y f de z valuado el menos 1. En el gráfico podemos ver cuál es la diferencia que estamos buscando, que es análoga a la que hemos representado antes para la variable x, es decir, para la variable no estandarizada. Si trabajamos analíticamente, tenemos que nos quedará f de z valuado en 1 y f de z valuado en menos 1 por simetría de la normal, la cola de izquierda que estamos queriendo restarle a f de z valuado en 1 es equivalente a la cola derecha. Y como ya tenemos el valor asociado al valor de z que me representa la misma área, entonces podemos hacer 1 menos f de z, valuado en 1. 1 menos f de z valuado en 1, esa área, insisto, es equivalente al área que obtendríamos con f de z valuado en menos 1. Si trabajamos algebraicamente, podemos ver que ahí podemos escribir a la expresión anterior como 2 veces la función de acumulación o de distribución de la variable z valuada en 1 menos 1.
Es decir, podemos obtener la f de z evaluado en 1, que en este caso es 0,8413, y nos queda 2 por 0,8413 menos 1, nos da el valor de la probabilidad de que la variable z esté entre menos 1 y 1. Fíjense que este también era uno de los casos que habíamos descrito con la regla que establecíamos antes, que la probabilidad de que la variable esté a más menos un desvío estándar de la media es igual a 0 o aproximadamente igual a 0,6826. Siguiendo con el ejemplo, consideremos que se está analizando la posibilidad de someter a un nuevo entrenamiento al 10% de los obreros que tengan mayor demora en el montaje. ¿Cuál es el tiempo de corte para determinar quiénes serían incorporados al entrenamiento? Entonces, podemos trabajar con el calculador de probabilidades y cuantiles, seleccionamos la distribución normal entre las distribuciones disponibles, ponemos el valor de la media con el que estamos trabajando, 450, el valor de la varianza, y ahora en probabilidad de que x sea mayor a x minúscula, pondremos 0,10, porque esa es la probabilidad del evento que estamos asociando. Y obtenemos de manera directa, si tenemos este calculador, que el valor de la variable o el punto de corte será 469,22 segundos. Ahora bien, ¿qué sucede si nos dan otra información asociada con los valores de la variable z, es decir, con los valores de la variable transformada? Supongamos entonces que nos dan que la probabilidad de que la variable z mayúscula sea mayor que z minúscula, es decir, en este caso la simbología dice que x sea mayor a x minúscula, pero en nuestro caso, para la normal estándar, hemos dicho que la llamábamos z. Entonces, para una distribución normal con media 0 y varianza 1, la probabilidad de que x sea mayor o igual que x minúscula es lo que cargamos, 0,10, y el valor que nos arroja es 1,28. Ese va a ser el valor de z. También podemos escribir el complemento para escribirlo en términos de la función de distribución, es decir, escribir f de z valuado en 1,28, y eso es igual a 0,90. O f de z valuado en menos 1,28 es igual a 0,10. Cualquiera de esos datos nos podrían estar dando. Fíjense las relaciones y piensen en la simetría de la distribución normal y cómo podemos obtener distintos datos equivalentes y llegar al valor del punto de corte para ver quiénes van a ser incorporados al entrenamiento. En este caso, entonces, lo que vamos a trabajar es la probabilidad asociada a ese evento 1,28 a la derecha es 0,10. Entonces tenemos que la fórmula de estandarización es igual a x menos mu sobre sigma. Si despejamos a x para un valor particular, esto nos queda igual a mu más z, en este caso, con una probabilidad acumulada de 0,90, eso es el subíndice que estamos exponiendo con el valor de z minúscula, por sigma. Reemplazamos en esa expresión a mu al valor de z, que ya lo conocemos, y el valor del desvío estándar. Y obtenemos que x es igual a 469,20. El punto 3 nos pide calcular de nuevo distintas probabilidades. Aquí se presentan esas probabilidades que estamos buscando, la forma de formalizar esas probabilidades y el resultado. A modo de práctica, se les pide estandarizar los valores de la variable, expresar las probabilidades en términos de la función de distribución y calcular la probabilidad. Controlen su resultado con el presentado aquí. Como punto 4 se presenta que
se supone que el 10% de los obreros que tienen menor tiempo de montaje van a recibir un premio por productividad. Y se pide cuál es el tiempo máximo que debería demorar un obrero para acceder al premio. Entonces acá se presentan unas salidas de máquina y se sugiere que con estas salidas de máquina intenten encontrar la solución al problema. Es análogo a lo que hemos planteado en el inciso 2, solo que ahora estamos buscando una probabilidad asociada a la cola izquierda de la distribución. Mejor dicho, a un valor de la variable que está en la cola izquierda de la distribución normal. El punto 5 nos plantea que luego de la segunda prueba de entrenamiento, la varianza se mantuvo constante y se sabe que el 10% más alto tuvo una demora de 460 segundos. Nos pregunta cuál es el nuevo valor de la media. Entonces, recordemos que la fórmula para estandarizar es Z, que es igual a x menos mu sobre sigma. El valor de x es 460 segundos. El valor de Z va a ser un Z asociado a esa probabilidad del 10% más alto, es decir, tiene una probabilidad asociada acumulada de 0,90. Buscamos el valor de Z, el valor del desvío estándar lo conocemos porque se mantuvo constante, es decir, que sigue siendo 15. Entonces, a partir de la fórmula de estandarización, despejamos mu, reemplazando por los valores que les he referido, obtenemos cuál es su valor. El punto 6 nos pide determinar la probabilidad de que la variable asuma valores entre dos desvíos estándar. Queremos utilizar, en realidad, la información que nos provee este enunciado. Entonces, ahí tenemos la segunda salida del calculador de probabilidades y cuantiles. Y nos da, fíjense, para una normal 0,1. Por lo tanto, a partir de ello, les pedimos que planteen en realidad cuál es la probabilidad. Este inciso nos pide que a partir del anterior consideremos que no se conoce nada acerca de la distribución de la variable, pero sí se conocen la esperanza y la varianza porque son las consideradas en el enunciado original. Es decir, nos está pidiendo la probabilidad de que la variable se encuentre a menos de dos desvíos estándares de la media. Entonces, no conocemos nada acerca de la distribución de la variable, pero recordemos lo que vimos en el capítulo de variable aleatoria. En el caso que desconozcamos la distribución de la variable, pero la esperanza y la varianza son finitas, entonces podremos obtener cotas de probabilidad a partir de la desigualdad de Chebyshev. Es decir, tenemos que pensar en la desigualdad en términos de un valor en relación al desvío estándar, y en este caso es 2. Eso nos dará una cota mínima de probabilidad, que es lo que nos está pidiendo este inciso del ejercicio. El inciso 8 nos pide que, considerando los valores de la media y de la varianza que están especificados en el enunciado original, y para una probabilidad mínima del 99%, tenemos que encontrar los límites entre los que variará la variable x. Primero, si no se conoce nada acerca de la distribución poblacional. Es decir, tenemos un caso como el anterior. No se conoce nada acerca de la distribución poblacional, pero tenemos que la esperanza y la varianza son finitas. Por lo tanto, podemos trabajar con la desigualdad de Chebyshev. A partir de esa expresión, tenemos que la probabilidad mínima es del 99%, es decir, el segundo miembro es esa probabilidad igual a 0,99. Es decir, tendríamos que despejar el valor de E para luego reemplazarlo y obtener los límites de probabilidad entre los que variará la variable aleatoria x.
La continuación del inciso 8 nos dice que, considerando los valores de la media y la varianza especificados en el enunciado, para una probabilidad mínima del 99% encontrar los límites entre los que variará x. Ahora, si se conoce que la variable se distribuye de manera normal. Entonces podemos representar esa probabilidad que nos está pidiendo en una normal 0,1. Luego podemos buscar exactamente cuál es el valor de z asociado a cada uno de los límites de este intervalo para la variable normal estándar. Ahora, si lo queremos calcular o buscar con el calculador de probabilidades y cuantiles, veamos que el valor de z tiene una probabilidad acumulada de 0,99, que es la probabilidad asociada al intervalo que nos están pidiendo encontrar, más la probabilidad asociada a la cola izquierda de la distribución. Esa probabilidad asociada a la cola izquierda de la distribución, si lo que tenemos es un intervalo simétrico en el centro, esa cola va a ser 1 menos la probabilidad del intervalo dividido 2. Es decir, 1 menos 0,99 es 0,01, dividido 2 es 0,005. Entonces, la probabilidad asociada a un z de la normal estándar 0,1 va a tener 0,995 de probabilidad acumulada. Y eso es lo que vamos a colocar en el calculador de probabilidades y cuantiles. El valor de z es entonces 2,5758. Entonces, ahora nos pide los límites entre los que variará la variable aleatoria x. A partir de la fórmula de estandarización podemos despejar x, es decir, hacer el proceso de desestandarización, y nos queda que x es igual a mu más menos z, un z que tiene 0,995 de probabilidad acumulada, por sigma. Por lo tanto, tendremos dos valores. Un x sub 1, que lo obtendremos como mu menos 2,576, que es el valor de z que hemos encontrado, por 15, que reemplazando nos da 411,36. Ese será el límite inferior. Y el límite superior lo encontraremos como mu más el valor de z con 0,995 de probabilidad acumulada por sigma. X sub 2 nos da 488,64. Podemos graficar ese intervalo y la probabilidad asociada a ese intervalo una vez que hemos obtenido los valores entre los que variará la variable x. Entonces, si ahora queremos expresar a eso de manera analítica, nos quedará que la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre 411,36 y 488,64 es igual a 0,99. Hasta aquí hemos llegado con el modelo de probabilidad normal. Los invitamos a resolver las actividades propuestas, tanto en esta presentación, en la que le hemos presentado también una serie de actividades con soluciones incompletas o parciales. También a resolver las actividades propuestas en el material de estudio y los videos de prácticos que les ayudarán a aclarar algunas situaciones y ejercitar en los cálculos. Cualquier duda los esperamos a través de los foros para que realicen las consultas.